Primero quiero agradecerle al diputado Ritondo, al fiscal general Martín Ocampo y sus funcionarios que hicieron posible esta mi inmerecida presentación en este lugar. No saben lo que hacen. Hoy quiero hacer algunas reflexiones sobre una de las características más sobresalientes del ser nacional, la improvisación. El concepto de lo atamos con alambre o después vemos. Una versión donde los especialistas no aplican, ya que en cada argentino hay un presidente, un ministro de Economía y el mejor director técnico de la selección. Del típico tipo que le dice a Favaloro, hablando de temas cardíacos, yo te explico. Esta irónica introducción simplemente quiere hacerles o llamarles la atención que yo tengo una posición personal absolutamente crítica de la viabilidad de la transferencia o de la división de competencias en materia de drogas entre la esfera federal y la esfera local. Los porteños, que tenemos memoria y años, recordamos, a caballo de lo que estuvo contando el fiscal general, cuáles fueron las dificultades prácticas que tuvo la transferencia de funciones, la transferencia de jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y la tenaza, lo que hubo que hacer para sortear la tenaza Cafiero, de la ley Cafiero, ¿no? Yo recuerdo un caso, como ejemplo, que existió en la justicia federal, que era cuando el sindicato de comercios compra Parque Norte, que lo tenía en concesión, que se le había dado la Nación, compra la propiedad. Con la llegada del presidente de la Rúa al gobierno, se establece una discusión de quién tenía que haber cobrado el precio de ese predio, si la Nación o la Ciudad de Buenos Aires. Y el problema era que no había posibilidad de establecer los títulos, los títulos de dominio. ¿Por qué? Porque toda esa zona es una zona ganada al río, porque no estaba escriturada, porque no había ni en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Escribanía General de la Nación, antecedentes que pudieran justificar la propiedad de ese predio. ¿Cómo terminó el tema? Terminó con una pericia histórica, donde una serie de especialistas en historia terminaron escribiendo un dictamen, que no me acuerdo cómo terminó porque es lo de menos. Lo cierto es que esto fue improvisación, digamos, tanto sobre todo en la estructura del Poder Central. Sin más, en este momento también lo señaló Ocampo, creo que el doctor Dilelo, se está implementando un nuevo código procesal penal en la Ciudad de Buenos Aires sin que esté saldada la discusión de cómo y cuántas competencias y qué estructura va a pasar a la jurisdicción de la ciudad. Zaffaroni, con buen criterio, hizo alguna declaración diciendo que primero había que reformar el Código Penal, después el procesal, y el procesal había que, en la Ciudad de Buenos Aires, establecerlo o implementarlo una vez que se tuviera claro qué iba a ser, cuáles iban a ser las competencias federales. Yendo al tema específico del proceso de desfederalización en materia de drogas, algunos tips que marcan la historia de esta ley. Primero, hay un grupo muy minoritario de provincias que la tienen implementada. Genera muchas cuestiones de competencias, esto se ha demostrado, esto es porque ustedes saben que la desfederalización implica que el último eslabón de la cadena de venta, o sea, el menudeo, y el que compra, pero el que compra, digamos, para consumo, eso se separa de la cadena de narcotráfico y pasa a la jurisdicción local. El resto de la cadena de narcotráfico queda en la esfera federal.
El chiste es que en realidad empiezan a pelearse los jueces, los fiscales locales con los federales si esto es transporte o venta al menudeo, porque en realidad, por ejemplo, hay ejemplos de discusiones de jueces de provincia de Buenos Aires donde decían que el señor detenido con un pan de marihuana arriba de un remis estaba haciendo transporte. Y otro decía, no estaba haciendo... Bueno, esto, por ejemplo, el único tribunal común que resuelve este tema es la Corte, con lo cual genera una dilación del servicio de justicia, a veces muy importante. Satura el Ministerio Público Fiscal, donde en realidad la denuncia de los vecinos del kiosquito que vende frente al trabajo que tiene el fiscal con delitos graves de tipo homicidios, robos, en realidad hace que se releguen esas investigaciones administrativamente y vuelve a resentirse el servicio de justicia. El barómetro del narcotráfico, que depende de la Universidad Católica Argentina, ha emitido hace muy poquito tiempo un informe, el informe número 1, que dice, tomé un texto: el narcomenudeo se constituye como un componente necesario de este mercado ilícito, ya que se configura como el nexo entre las cadenas de distribución y los consumidores. Si bien el mismo adquiere distintas formas y su presencia atraviese toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde no solamente tiende a adquirir mayor visibilidad, sino también, en muchos casos, contribuyen a configurar territorialmente dichos espacios. Según este estudio, la percepción sobre el aumento de la venta de droga en los barrios creció del 30% en 2010 al 45% en 2014. Cuando el estudio corta socioeconómicamente la muestra, establece que en los cortes, en los sectores medio altos, esa percepción pasó de un 17% a un 22%. Y en los lugares más vulnerables, esto es, las villas y asentamientos precarios, esa percepción pasó del 53% al 84%. Esto no está en línea con la cantidad de drogas que se judicializa en la justicia federal. Y esto viene a traer la cuestión de por qué yo planteaba lo de la improvisación. Los legisladores, cuando voten esta ley, deberían tener números duros sobre el tema que está, digamos, sobre la cantidad de droga que se está procesando en la justicia. Ustedes saben que hoy actualmente toda la droga judicializada de la Ciudad de Buenos Aires se establece en los 12 juzgados federales y en los 8 juzgados penales económicos. En 2012, el anterior procurador, el doctor Garabano, preocupado por la carga de trabajo que esto podía traer, firmó un acuerdo con una fundación que se llama FEPESNA, por la cual se hizo una encuesta de droga judicializada, que no es, como expliqué, cuál es el universo. Metodológicamente, el relevamiento de esto era relativamente fácil de hacer, con lo cual se tomaron todos los expedientes donde se secuestró droga en el primer semestre de 2011 y se llegó a unos números que fueron, digamos, en ese semestre se hicieron 2.499 procedimientos en el ámbito de la ciudad. Se previno a 2.970 personas, el 90% masculino, el 10% femenino, y digamos, en ese grupo había 290 menores. En la Ciudad de Buenos Aires, toda la justicia federal y toda la justicia penal económico en ese semestre incautó 284 kilos de cocaína, 36 kilos de marihuana y 24 pastillas de MDMA, que debe ser el consumo, espero que no haya nadie que esté vinculado familiarmente a los dueños de Pachá, por lo que voy a decir, debe ser el consumo de 1 metro cuadrado de un jueves en Pachá.
24 pastillas, pero no se secuestraron otras. Porque los números estaban movidos, no nos cerraba esto, la Fundación aplicó ya fondos propios e hizo un estudio donde relevamos todo el 2014. La misma metodología, todo el 2014. En realidad hicimos un corte al 1 de julio del 2014, hoy tenemos todo relevado y en algunos meses presentaremos el informe final. Los números son más o menos parecidos, son consistentes, aproximadamente 6.000 causas por año, con 2.889, o sea, 3.000 causas en un semestre. Se previnieron 2.424 personas y se secuestraron 28 kilos de cocaína, 40 de marihuana y ya mejoramos 175 pastillas de éxtasis. Ahora, esto en el 99% de las causas. Hay 20 causas importantes donde se secuestraron otras cosas. Se secuestraron, en 10 procedimientos la Policía Federal secuestró 30 kilos de cocaína y 4.600 kilos de marihuana. La Metropolitana en 4 casos secuestró 43 kilos de cocaína y 3 toneladas de marihuana. Las otras fuerzas, digamos, policía, gendarmería, policía aeroportuaria, 47 kilos de cocaína y 7 de marihuana. O sea, en 16 causas de las 20 importantes relevadas en este corte, se secuestraron 120 kilos de cocaína y 8.252 kilos de marihuana. Los procedimientos, ¿dónde se hicieron? Se hicieron 464 procedimientos en Constitución, 266 en Retiro, 206 en Flores. En la Villa 31, ¿cuántos se hicieron? 21. En la 1.11.14, 20. Claramente, si contrasto el informe de la UCA, donde dice que la percepción de venta en los barrios y en los asentamientos privados subió a un 58%, claramente algo estamos haciendo mal o no se está haciendo correctamente. Para concluir, si ustedes quieren llevarse esta parte de la investigación de drogas, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores, digamos, de la ciudad proceden a poner a Buenos Aires en el pequeño grupo de provincias o jurisdicciones que desfederalizan el consumo. Se van a quedar con el 99% del trabajo y con el 95% de los detenidos. Pensando en el Código de Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires, cómo el fiscal tiene que proceder con un prevenido, van a tener un incremento de trabajo notable. Así que en realidad, si deciden hacerlo los juzgados federales, yo quiero tomar la representación, les voy a decir muchas gracias. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias a la legislatura por la invitación y gracias al público presente. Una breve reflexión en materia de delitos contra la administración pública. Voy a centrar la charla en el tema de enriquecimiento ilícito. Me parece que es significativo como para generar algún aporte. Una figura que se incorpora al Código Penal. Coincido con lo que dice Claudio en cuanto a la necesidad de avanzar con la reforma del Código Penal, y esta figura es emblemática en este sentido. Es una figura que se incorpora al Código en el año 1964, no había tenido demasiado desarrollo a lo largo de la historia hasta el año 1994, en que
un jurista destacado, Marcelo Sanzinetti, elabora una obra crítica sobre la figura, destacando los problemas constitucionales que presentaba esta norma, el artículo 268, segundo apartado del Código Penal. Básicamente, las incongruencias se planteaban desde el punto de vista constitucional, pero también a partir del año 94 se empieza a generar un incremento en el desarrollo de procesos penales que involucraban a funcionarios públicos en materia de enriquecimiento ilícito. Esos casos nos hicieron ver que las inconsistencias y las incongruencias no se producían solo a nivel constitucional, sino también a nivel de procedimiento y a nivel de tipo penal específicamente, porque no queda claro, y todavía jurisprudencialmente se está avanzando en una idea que es la de la tipicidad comisiva, pero no está claro que se afirme que sea un tipo comisivo o omisivo. Les recuerdo de qué se trata el enriquecimiento ilícito. El Código Penal establece sanción para el funcionario público que no justificare un incremento patrimonial apreciable en un patrimonio sobre su patrimonio de terceras personas que estuvieran involucradas en el encubrimiento de ese enriquecimiento. Concretamente, jurisprudencialmente se ha dicho que el enriquecimiento, la conducta típica es el enriquecerse, pero el enriquecerse como hecho, es un hecho jurídico, pero no es una conducta en sí misma. Puede haber un enriquecimiento que no sea parte activa, que no resulte una actividad propia del funcionario. Con lo cual, en el caso de esta figura, creo que es fundamental avanzar en una reforma donde se ponga de manifiesto bien claro cuál es una descripción mejor detallada de qué es lo que se sanciona. En realidad hubo un antecedente donde la Corte Suprema pudo haber dejado en claro cuál era el tipo penal, la conducta que podía ser sancionada, y no lo hizo. Lamentablemente no abrió el recurso en esa oportunidad. Hablamos del antecedente relacionado con María Julia Alzogaray. Y si tenemos que traspolar la experiencia a nivel nacional con lo que puede suceder en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires contaría con una ventaja, porque al describir la figura había mencionado el hecho de que se formula un requerimiento. Este tema del requerimiento de justificación fue bastante discutido. La autoridad, hubieron distintas normas. En el año 95 se dictó un decreto estableciendo que debía ser el escribano general de la Nación el encargado de formular el requerimiento. La ley de ética pública fija la necesidad de que el requerimiento lo formulen los integrantes de la Comisión Nacional de Ética Pública, comisión que nunca fue creada. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires creo que tiene una ventaja al contar con un sistema acusatorio, porque el requerimiento claramente va a estar en manos del fiscal. En el ámbito nacional el problema del requerimiento se agudiza porque si quien requiere es el juez, quien formula el requerimiento de justificación es el juez, la única oportunidad que el juez tiene para formular un requerimiento es en un acto de indagatoria, con lo cual lo que se formula al requerirse es una explicación sobre el origen de un enriquecimiento patrimonial, de un incremento patrimonial apreciable. Si se plantea esta situación, en muchas ocasiones se puede decir que el funcionario público que no declara ante el juez al formularse un requerimiento estaría cometiendo el delito en ese mismo acto de indagatoria. Con lo cual, el hecho de que el fiscal lleve adelante la investigación y sea el fiscal el encargado de formular
un requerimiento, simplifica bastante las cosas y pone de alguna manera las cosas en su lugar al generar el antecedente necesario para que sea el juez quien investigue el origen de un incremento. De cualquier manera, las contradicciones que presenta esta figura me parecían significativas y centré estas pequeñas ideas como disparador para avanzar en otra que me parece más significativa, que es la idea de avanzar en un mayor desarrollo de un derecho administrativo que sirva como impedimento para que se lleguen a la producción de conductas de estas características. Me parece importante también generar el desarrollo de mayores sistemas de control para vedar y para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Celebro el avance de la autonomía en este sentido y a partir de la experiencia de los antecedentes federales, creo que puede ser de utilidad el avanzar sobre un mayor y mejor derecho administrativo que no genera la cantidad de cortapisas que puede generar un proceso penal a la hora de investigar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Yo también les agradezco, por supuesto, a Cristian Ritondo, a Martín y a las autoridades de la legislatura la invitación. También quiero destacar, ya lo dijeron varios, pero que este tipo de iniciativas se produzcan en la legislatura tiene un valor simbólico muy importante. Los constituyentes, incluso de la Constitución del 53, cuando establecieron las instituciones, no se juntaron y dijeron, che, ¿qué poder ponemos primero? Ahí pone el legislativo, tiene la sistematización constitucional y en las normas tienen un orden. Y si ustedes miran la Constitución Nacional, el primero de los poderes es el Parlamento. Y es el Parlamento porque es el más importante, porque es precisamente donde se produce la deliberación pública de las ideas. Que la práctica constitucional en la Argentina haya generado un fuerte retroceso en el contenido institucional no quiere decir que no siga siendo lo más importante. Lo que indica es que en algún momento nos tenemos que dar cuenta y generar una práctica constitucional que le dé la importancia que tiene. Y no lo digo en general uno empieza a pensar en el futuro más reciente. Lo digo, por ejemplo, porque en la presidencia de Figueroa Alcorta el presupuesto se aprobó por decreto. O sea, es una práctica histórica en la Argentina. Así que bueno, celebro que esto pase en la legislatura. Respecto del traspaso de la como soy el último aparte, y ustedes ya están hartos de escucharnos a nosotros, y entonces están entre los que no me escuchan y los que se quieren ir, aprovecho incluso como para darle algún cierre a la mesa. Me hacía acordar Claudio cuando hablaba del traspaso, cuando empezó la provincia de Buenos Aires, con el traspaso, la desfederalización del sistema de drogas, la Procuración de la provincia organizó una cantidad de charlas por toda la provincia. Entonces la primera, nos invitaron con Guillermo Montenegro, que era juez y ahora es el ministro de Seguridad de la ciudad, y fuimos con Guillermo Montenegro y fuimos varios más a Mar del Plata. Entonces eran los viáticos y vengan y armamos acá, después había que ir a Junín, una cantidad de lugares. Entonces fuimos a Mar del Plata y había un montón de gente. Por supuesto que la charla fue, lo que acaba de decir Claudio es nada, porque le dijimos, mire, esto es un desastre, prepárense. Por ejemplo, lo de los presos. ¿Por qué el Estado Federal le va a pagar los presos a la provincia? O sea, por ejemplo, ¿qué van a hacer con el 95% de los presos? Y el trabajo que implicaba, bueno, una cantidad, por supuesto que fue la primera, la última charla que dimos de una serie infinita que íbamos a dar, jamás nos pagaron los viáticos. Querían escuchar otra cosa. Muy bien, la ciudad va a recibir en la transferencia que básicamente que tiene que ver con respetar la Constitución. O sea, no es una cosa, no es ningún favor lo que el mecanismo de transferencia hacia la ciudad o que la ciudad adquiera mayor nivel de autonomía. Está en la Constitución. Los delitos, o sea, la ciudad va a recibir una cantidad de delitos contra funcionarios públicos.
Los delitos contra la administración tienen quizá debe ser, bueno, en general pasa con algunos capítulos, con el homicidio, o sea, están establecidos como de menor a mayor, tienen un nivel de progresividad en cuanto a la gravedad de la infracción, que arrancan en la dádiva simple, pasan al incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, ¿no? Empezando desde abajo, al abuso de autoridad, al cohecho, ¿sí? Los cohechos agravados, que es en el caso de los jueces, la negociación incompatible y los fraudes, en general en contra de la administración fraudulenta, ¿sí? Cuando nada de todo eso puede ser acreditado con hechos puntuales, existe el enriquecimiento ilícito, que es lo que relataba recién Marcelo, que básicamente es cuando el funcionario estuvo en la función y no puede, no puede explicar su patrimonio, entonces no hay ninguno de los hechos anteriores probados, ¿sí? Y la única forma en la que pudo haber obtenido esos bienes es cometiendo alguno de estos delitos, así que queda como un delito residual, que tiene una gran complejidad por la formulación legal. De todos modos, Marcelo explicó bien, la práctica, la jurisprudencia fue estableciendo mecanismos para sortear algunas inconsistencias constitucionales del tipo penal. Voy a hacer una referencia sintética a dos de los tipos penales que me parecen importantes, que son con los que hay más cantidad de casos, fuera de los abusos de autoridad o el incumplimiento de la ley de funcionario público, que es un tipo penal relativamente sencillo, que son el caso del cohecho y el de las negociaciones incompatibles. En el caso del cohecho es el delito contra la administración por excelencia, ¿sí? Es el delito más tradicional, el que tiene mayor cantidad de episodios, que tiene dos formas. El legislador desdobló, a diferencia del resto de los tipos penales del Código, el legislador lo que hizo fue desdoblarlo y estableció un tipo penal para el cohechante y un tipo penal para el cohechador, o sea, rompió con las reglas de participación criminal y al mismo episodio le asigna un tipo penal para el sujeto activo y otro para el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en realidad siempre es el Estado, la víctima, pero es el cohecho activo y el cohecho pasivo. La nota distintiva es el acuerdo de voluntades, ¿sí? entre ambas partes, se ponen de acuerdo. De todos modos, como está dividido el tipo penal, el sujeto activo, ¿sí? Que puede ser cualquiera, que le ofrece a un funcionario una dádiva, que en realidad tiene que ver con una contraprestación, se ponen de acuerdo para que haga, reciba, deje de hacer, omita alguna actividad propia de su función. El solo ofrecimiento consuma el delito, ¿sí? Que el funcionario lo deje avanzar hasta el ofrecimiento no lo hace partícipe del delito del cohechante. Sí lo hace la aceptación, ¿está bien? Y la aceptación, o sea, el acuerdo puede ser por un hecho, en general por un hecho futuro, o incluso puede haber cometer cohecho activo una persona que ofrece una dádiva por algo que ya ocurrió y él no lo sabe, ¿está bien? Es un delito de carácter doloso. Hay algunas discusiones que tienen que ver con... Hay un elemento en común que tienen todos los tipos penales en contra de la administración pública, que es una gran cantidad de tecnicismos, ¿sí? Y eso deriva de una discusión enorme entre la escuela toscana y las escuelas francesas, que son las que informaron al Código Penal. Lo cierto es que en materia de cohecho lo que debe haber es algo que sea materialmente, que se pueda evaluar materialmente, ¿sí? Que tenga valor económico. Eso básicamente es lo que parece haber estructurado el Código. Y entonces quedan afuera, pueden ser otro tipo de delitos, las ofertas bueno, Juan Rodríguez Ponte es mi secretario, y por supuesto que me decía, no vas a decir ese ejemplo, pero hay un episodio, ¿cómo se llama la serie? True Detective. True Detective, en el que hay un policía que para a una chica y la chica le ofrece, no le ofrece plata para que no le haga la multa. Lo dije y quedó bien igual, y se entendió. Bueno, no sería cohecho, sería un abuso de autoridad, un incumplimiento de los deberes de funcionario público para nuestro código.
En el cohecho, tiene un cohecho, un tipo agravado para los jueces que tiene una pena mucho más alta, arranca en 4 años, ¿sí? Para el caso de que el acuerdo incluya una decisión, a uno de los jueces, a un juez, independientemente de si la sentencia es a favor o en contra. Hay algunos proyectos, en el proyecto de Tejedor decía, bueno, en realidad si la sentencia es condenatoria, la pena tiene que ser igual a la de la sanción que le aplicó a la otra parte. En realidad no tiene nada que ver con la sentencia, sino que en el Código Penal nuestro comete el delito y tiene el tipo penal agravado, independientemente de la decisión que tome el juez. En la progresión de este delito está la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Es un tipo penal complejo y tiene como nota característica, así como en el cohecho, la nota característica es el acuerdo, un contrato que puede tener un objeto lícito o ilícito, eso es independiente. En la negociación incompatible lo que hay, el elemento central es el desdoblamiento del rol del funcionario en su interés público y privado. Hay un interés en el negocio y está presente en ambos, como dicen la mayoría de los autores, de ambos lados del mostrador. Está presente su interés público y su interés privado y la figura es el de contratar consigo mismo. Tiene un contenido ético muy, muy fuerte este delito, porque fíjense que hay autores como Gómez, que es un clásico, que es lo que sostiene, y para mí con buen criterio, que comete el delito incluso el que consigue un mejor precio para la administración, el que contrata consigo mismo incluso en condiciones mejores de lo que hubiera contratado con un tercero. Porque lo que está protegido es la imparcialidad de la administración. Ataca precisamente al funcionario que tiene una conducta parcial. Y en el caso del cohecho, de lo que se protege es de que el funcionario que recibe un poder delegado de la ciudadanía, por el que le paga un sueldo, no venda su actividad como un producto. Para eso a la gente ya le paga un sueldo, ¿sí? No se tiene que ganar la vida vendiendo el producto de su actividad. ¿Qué me parece a mí que tienen para adelante? Miren, lo más importante que pasó en materia de delitos contra la corrupción fue la reforma procesal del 92 en términos no de método procesal, porque claramente todos conocemos los inconvenientes que tienen los mecanismos mixtos, pero sí un sistema de sana crítica racional, un sistema de prueba que rompió con la prueba tasada. Más allá de la cuestión cultural que se sigue manteniendo en los jueces, en algunos de los fiscales y en los abogados, que lo aprovechan, por supuesto, y está muy bien, pero eso lo que ha generado es una ruptura cultural. Los hechos se pueden probar de múltiples maneras. Por supuesto que hay que respetar los límites de la Constitución, los límites para la obligación de la verdad, pero la sana crítica lo que genera es que estos hechos se prueban con creatividad, ¿sí? Y a veces tratando de mirar en donde uno no busca habitualmente. Por ejemplo, en una investigación que tengo en curso, que por supuesto no puedo dar ningún detalle, pero establecimos que hay un funcionario que tiene una propiedad muy importante y llegamos por el seguro extendido de un aire acondicionado. O sea, cuando vieron que van a una casa electrodoméstica y le ofrecen el seguro extendido, bueno, básicamente que sí que no, ¿no? Pero cuando uno cuando toman el seguro extendido, eso en general, las casas electrodomésticas lo reaseguran en bancos. Y el banco registra todos los datos del asegurado, domicilios, que el asegurado no previó que podíamos ir a mirar. Así que me parece que hay que concentrarse solamente en lo que se debe probar de cada delito. Si eso básicamente, eso es común a todas las causas penales, probar solamente lo que se debe probar y dejar de lado algunos tecnicismos, ¿sí? que incluso están también en los tratados, en algunos tecnicismos y concentrarse en la creatividad de los procesos. Así que en la transferencia y en lo que reciban les deseo la mejor de las suertes y por supuesto que en general cuando los funcionarios no son fáciles investigaciones contra funcionarios y cuanto mayor rango tienen, por supuesto que peor. Les agradezco y les deseo suerte y muchas gracias por la invitación.